Existe un instante casi imperceptible en la vida de cada persona en el que algo se transforma por dentro antes de que cualquier cosa cambie por fuera. Casi nadie nota ese momento. No hace ruido, no viene con aplausos, no trae confirmación externa, pero es ahí donde todo empieza. Y precisamente por ser tan silencioso, la mayoría de las personas lo deja pasar. Están demasiado ocupadas esperando el día perfecto, una señal clara, dinero de sobra, apoyo total, valentía absoluta. Mientras esperan, la vida sigue avanzando. Tal vez tú también estés esperando el empleo correcto, la pareja correcta, el momento correcto, el dinero correcto, la seguridad correcta. Pero, ¿y si esa espera es exactamente lo que te mantiene detenido? ¿Y si el tiempo que crees necesitar para cambiar tu vida es solo una ilusión construida por el miedo? ¿Cuántas veces has pensado, luego lo hago, algún día empiezo, en la siguiente etapa de mi vida cambio? ¿Y cuántos años han pasado desde la primera vez que lo pensaste? Aprendí desde temprano que las personas no son guiadas por lo que saben, sino por lo que creen ser. Y aquí hay una verdad que lo cambia todo. Nadie cambia porque entiende, cambia porque decide. El entendimiento viene después, la decisión viene primero. La mayoría pasa toda la vida esperando sentir seguridad para actuar, pero la seguridad nunca llega antes de la acción. Nace después. Primero actúas temblando. Luego, con el tiempo, aparece el valor. El problema es que casi todos quieren sentirse seguros antes de moverse. Y eso invierte por completo el orden natural del crecimiento. La seguridad no es el punto de partida, es el resultado. Tal vez te veas reflejado en esto. Miedo a equivocarte, miedo a perder dinero, miedo a decepcionar a alguien, miedo a parecer demasiado ambicioso, miedo a que te vaya bien y también miedo a que te vaya mal. ¿Has sentido ese bloqueo interno, ese nudo en el estómago cuando piensas en cambiar tu vida de verdad? Cambiar no es solo cambiar de trabajo, de ciudad o de rutina. Cambiar es traicionar a la identidad antigua, y la mente lucha con todas sus fuerzas para mantener todo como está, incluso cuando ese como está te hace sufrir. La mente prefiere un sufrimiento conocido a un éxito desconocido. Esa es una de las trampas más crueles de la naturaleza humana. Durante mucho tiempo yo mismo viví así, sin grandes sueños, sin una dirección clara, simplemente sobreviviendo. Trabajos pesados, repetitivos, sin visión de futuro. Fábricas, gasolineras, servicios que drenaban mi cuerpo y no alimentaban mi mente. Veía a otras personas avanzar y por dentro sentía que algo estaba profundamente mal conmigo. No era falta de esfuerzo. Yo trabajaba. Era falta de expectativa interna. No me veía como alguien destinado a prosperar. Me veía como alguien destinado a aguantar. Y todo cambia cuando reemplazas la palabra aguantar por la palabra construir. Hubo una etapa de mi vida en la que yo estaba en el cuerpo de bomberos. Por fuera era una profesión estable, respetada, segura. Todo parecía en orden. Por dentro yo estaba completamente perdido. Fue en ese punto donde una sola información cambió el eje de mi existencia. Un libro llegó a mis manos y, con él, una pregunta que nunca más me dejó en paz. ¿Y si mi vida tuviera exactamente el tamaño de mi autoimagen? ¿Y si todo lo que ganaba, todo lo que aceptaba, todo lo que soportaba fuera solo un reflejo de cómo me veía por dentro? Aquello fue como una descarga eléctrica en mi conciencia. Poco tiempo después, abandoné la estabilidad y me lancé a un territorio que no dominaba: los negocios. Sin experiencia, sin estudios formales, sin garantías, abrí una empresa sencilla de limpieza. Muchos se rieron, muchos dudaron. Yo mismo sentí miedo. Pero continué. Y ese primer año me mostró algo que cambió mi relación con la vida para siempre. Más de 1.700.000 pesos mexicanos por extenso como resultado, en una etapa en la que antes yo apenas creía merecer algo más que sobrevivir. El dinero solo fue un símbolo. El verdadero giro fue interno. Eso me enseñó algo que vale más que cualquier cantidad financiera. Tú no creces hasta el nivel de tus deseos. Caes hasta el nivel de tu identidad.
Si te ves pequeño, pensarás pequeño, elegirás pequeño, aceptarás pequeño, incluso deseando algo grande. Y aquí va otra verdad dura. La vida no responde a lo que pides, responde a lo que crees ser. No importa cuánto digas que quieres prosperar, si por dentro te ves como alguien destinado a la lucha eterna, al apuro constante, a la escasez disfrazada de humildad. El universo no negocia con lo que dices, responde a lo que vibras en silencio. ¿Cuántas personas conoces que trabajan duro, son honestas, se esfuerzan, pero viven siempre al límite? El problema no es moral, es mental, es de identidad. La persona aprendió a verse como alguien que lucha, no como alguien que construye. Y eso que repites en silencio sobre ti mismo crea el camino por donde tu vida va a caminar. Los pensamientos se vuelven decisiones, las decisiones se vuelven hábitos, los hábitos construyen destinos. Existe una trampa que atrapa a millones de personas. Creer que cambiar de vida exige años de sufrimiento, sacrificio extremo, renuncias totales, un precio demasiado alto. Y entonces postergan. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más desafiante. El mayor cambio no exige años. Exige un momento de honestidad radical contigo mismo. El instante en que dices que ya no aceptas ser la versión antigua. Ese momento no depende del dinero, ni de la edad, ni de los estudios, ni de los contactos, ni de la suerte. Depende de una decisión interna que nadie puede tomar por ti. Hay una frase que pocos quieren escuchar pero que libera: quien no decide, ya decidió quedarse donde está. Y quedarse donde está también es una elección, solo que una elección inconsciente. El tiempo va a pasar de todos modos. Dentro de 5 años estarás en algún lugar. La única pregunta es si ese lugar será fruto de una decisión intencional o solo de una repetición automática. Tal vez estés esperando sentir confianza para empezar. Tal vez esperes menos miedo, más dinero, más apoyo, pero la verdad es que el crecimiento empieza exactamente del otro lado del miedo. La inseguridad no es la mayoría de las veces señal de que estás en el camino equivocado. Es señal de que estás saliendo del territorio donde tu versión antigua se sentía cómoda. Mientras creas que necesitas muchos años para cambiar de vida, la vida seguirá igual. Pero el día en que entiendes que la mayor distancia entre tú y tu nueva realidad es solo la distancia entre quien has sido y quien decides ser, todo empieza a moverse. No primero por fuera, primero por dentro. Existe un punto invisible donde la persona deja de reaccionar a la vida y empieza a dirigirla. Ese punto no aparece en el estado de cuenta, no viene con un diploma, no depende de la suerte. Nace cuando comprendes que tu mente fue condicionada por patrones que tú no elegiste. Aprendiste a temer al dinero, a desconfiar del éxito, a confundir la prosperidad con culpa, la ambición con egoísmo, el crecimiento con riesgo excesivo. Y entonces intentas avanzar con el freno de mano puesto. Quieres prosperar, pero te sientes mal por querer más. Quieres cambiar de vida, pero temes decepcionar a alguien. Quieres moverte, pero temes perder la falsa seguridad que ya te asfixia. Este conflicto interno es silencioso, pero gobierna decisiones todos los días. Si esto te está haciendo sentido, haz algo simple que marca una gran diferencia. Dale me gusta y suscríbete. Ese gesto pequeño le dice al algoritmo que este tipo de contenido necesita llegar a más personas que están exactamente en el mismo punto que tú. No solo apoyas un canal, también ayudas a llevar un mensaje que puede cambiar la historia de alguien. Ahora mira cómo este cambio de identidad aparece en la vida real. Imagina a 2 personas en el mismo empleo, con el mismo salario y la misma rutina. Una se ve como alguien que aprende, crece y evoluciona. La otra se ve como alguien que solo obedece órdenes, que aguanta hasta la jubilación, que no nació para mucho más. Ambas reciben el mismo desafío: aprender una nueva habilidad, asumir una nueva responsabilidad, salir de la zona conocida. La primera siente miedo pero enfrenta. La segunda siente miedo y retrocede. Un año después, sus realidades son completamente diferentes. No cambió el salario, cambió la identidad.
La ciencia moderna confirma esto con claridad. Las personas que tienen un sentido de control interno sobre su propia vida presentan mayor bienestar, menos ansiedad y más persistencia ante la frustración. Quienes creen que todo depende de factores externos suelen sentirse más impotentes, más reactivos, más cansados emocionalmente. No es el dinero lo que da seguridad emocional, es la percepción de que estás al mando de tu propio crecimiento. Por eso tanta gente trabaja mucho y avanza poco. No es pereza, es conflicto interno. La persona quiere cambiar de vida, pero no cambia la forma en que se ve. Mientras la autoimagen no sube, la realidad externa no acompaña. No necesitas más fuerza de voluntad. Necesitas una nueva identidad construida con pequeñas decisiones, todos los días. La identidad no es un discurso motivacional. La identidad es un hábito repetido cuando nadie está mirando. Te voy a contar algo que vi de manera muy clara en alguien que se volvió conocido en todo el mundo. Cuando Jim Carrey era un joven sin dinero, viviendo en condiciones extremadamente difíciles, tomó una decisión que nadie veía. Se escribió a sí mismo un cheque simbólico por una suma millonaria en dólares por extenso para actuar en una gran película. Eso no era fantasía, era acondicionamiento mental. Estaba entrenando su mente para aceptar un nuevo patrón de identidad antes de que el mundo lo confirmara. Años después, cuando la oportunidad apareció, no se paralizó. Ya se veía como alguien capaz. La mayoría de las personas espera que el mundo cambie para cambiar por dentro. Las que realmente transforman su realidad cambian por dentro primero. Ahora piensa en ti. Cuando llega una cuenta inesperada, ¿crees que el dinero siempre va a desaparecer? Cuando surge una oportunidad, ¿piensas que no es para ti? Cuando alguien prospera cerca de ti, ¿sientes inspiración o resentimiento? Esas reacciones automáticas revelan exactamente cómo te ves por dentro. Y lo que sientes de forma repetida se convierte en el riel invisible de tu vida. Voy a ser directo contigo. El mayor error de las personas es intentar cambiar los resultados sin cambiar la identidad. Quieren ganar más, ser más, vivir más, manteniendo la misma mente entrenada solo para sobrevivir. Eso no funciona. La prosperidad no es un evento externo. Es una consecuencia interna. Primero cambias quién eres, luego la vida cambia lo que te entrega. Y aquí va otra verdad que duele pero libera. Nadie está bloqueando tu éxito más que la versión antigua de ti mismo. No es el gobierno, no es la economía, no es tu familia, no es tu edad. Todo eso influye pero no determina. Lo que determina es lo que aceptas como verdad sobre ti mismo. Aquello que aceptas, dejas de cuestionarlo. Y aquello que dejas de cuestionar, pasas a vivirlo. Mucha gente vive con miedo de cometer errores financieros, de invertir mal, de arriesgar, de intentar algo nuevo, pero casi nadie percibe que el mayor riesgo es pasar toda la vida intentando no fallar y por eso mismo nunca intentar de verdad. El error no destruye identidades fuertes, las construye. Lo que destruye es la comodidad disfrazada de prudencia. Si entendiste esto, ya sabes que cambiar de vida no empieza con un giro externo gigantesco, empieza con una confrontación interna diaria. Y esa confrontación no exige años, exige decisión. Hoy, mañana y pasado mañana en secuencia. Toda vida extraordinaria comienza como un pequeño hábito sostenido por una nueva forma de verse. Llega un momento en que el cambio deja de ser solo mental y empieza a manifestarse en las decisiones diarias, en la forma de reaccionar al dinero, a las oportunidades, a las personas y hasta a los problemas. Es cuando dejas de preguntar ¿qué va a pasar conmigo? Y empiezas a preguntar ¿qué voy a construir a partir de esto? Ese cambio de pregunta lo transforma todo. La primera te pone como efecto, la segunda te pone como causa. Y quien se vuelve causa deja de ser víctima de su propia historia. La mayoría de las personas no se da cuenta, pero se relaciona con el dinero cargando emociones antiguas, culpa, miedo, inseguridad, sensación de no merecer. Hay gente que se pone ansiosa cada vez que recibe una cantidad mayor.
gana más y al poco tiempo todo se va. No es solo irresponsabilidad, es una identidad que no fue actualizada para sostener ese nuevo nivel. El dinero solo amplifica lo que ya existe por dentro. Si hay claridad, amplifica la claridad. Si hay confusión, amplifica la confusión. La prosperidad sin estructura mental termina en destrucción. Un ejemplo duro de esto fue Mike Tyson. Tuvo acceso a fortunas gigantescas en dólares siendo muy joven, pero nunca construyó una identidad emocional capaz de sostener ese nivel de dinero, poder y exposición. Sin autocontrol, sin visión a largo plazo, el dinero entró como un vendaval y salió como un incendio. El dinero no destruyó, solo reveló el vacío que ya existía. Ahora mira lo contrario. Alguien empieza a cambiar la forma en que se ve. Empieza a estudiar más, a elegir mejor en qué gasta, a controlar impulsos, a decir más no a las distracciones y más sí a su propio crecimiento. Por fuera, casi nadie lo nota al principio. Por dentro, algo se está reconstruyendo. Y la reconstrucción de la identidad siempre ocurre en silencio. La neurociencia muestra que el cerebro crea nuevos circuitos a partir de la repetición de conductas alineadas con una nueva autoimagen. No te vuelves disciplinado por voluntad, te vuelves disciplinado por repetición. No te vuelves seguro por decreto, te vuelves seguro por vivir pequeñas victorias constantes. El cerebro aprende por evidencia, no por promesas. Cree en lo que haces, no en lo que dices que vas a hacer. Por eso tanta gente se frustra. Empieza motivada, cambia por algunos días, a veces por algunas semanas. Como los grandes resultados aún no aparecen, concluye que no funciona. Lo que no entendió es que la identidad no se instala como una aplicación, se construye como una raíz, primero hacia adentro, luego hacia afuera. Todo lo que crece demasiado rápido sin raíz cae en la primera tormenta. Hoy esto se aplica a cosas simples y prácticas. Cuando decides guardar una parte de lo que ganas, aunque sea poco, afirmas una nueva identidad. Cuando estudias un poco todos los días, refuerzas otra. Cuando dejas de gastar por impulso, para aliviar emociones, afirmas que ya no usas el dinero como anestesia emocional. Son esas microdecisiones las que definen si tu vida dentro de 5 años será consecuencia de construcción o solo de repetición. Tal vez pienses que ganas poco, que tu realidad es dura, que no tienes margen. La mayoría piensa así, y por eso la mayoría se queda donde está. Quieren que la realidad externa cambie primero para después cambiar su comportamiento. Pero el orden es al revés. Primero viene el nuevo comportamiento. Después llega el nuevo resultado. Existe una frase que cambia el juego. Mientras esperas condiciones perfectas, la vida prueba tu decisión con condiciones imperfectas. Y la mayoría retrocede justo ahí, en el primer recibo, en el primer imprevisto, en la primera crítica. Es en ese punto donde la nueva identidad es puesta a prueba. Ahora te lanzo un desafío simple y poderoso. Durante 7 días, cada vez que vayas a tomar una decisión relacionada con dinero, tiempo o esfuerzo, pregúntate en silencio si eso alimenta a tu versión antigua o fortalece a tu versión futura. Solo esa pregunta ya empieza a desarmar viejos patrones. Solo esa pregunta ya crea un espacio entre el impulso y la elección. Y es en ese espacio donde tu vida empieza a cambiar. No necesitas años para iniciar este giro. Necesitas constancia por días. La mayoría abandona antes de que la nueva identidad logre echar raíces. Pero cuando lo hace, la vida externa inevitablemente se reorganiza a su alrededor, no por milagro, por coherencia. Hay una herramienta que muchas personas desprecian porque la confunden con fantasía, pero que en la práctica es uno de los motores más silenciosos de las grandes transformaciones, la imagen mental. Todo lo que construyes en el mundo visible nace primero como una imagen sostenida en el mundo invisible. Antes de que cualquier empresa exista, fue una imagen en la mente de alguien. Antes de cualquier logro, hubo un momento en que alguien se vio ahí por dentro sin poder tocar aún nada por fuera. El problema es que la mayoría usa la imaginación de forma desordenada. Se imaginan fracasos, pérdidas, humillaciones, escasez, rechazo,
y luego se preguntan por qué la vida parece confirmar exactamente eso. El cerebro no sabe diferenciar con precisión lo que vives de lo que imaginas con intensidad emocional. Cuando visualizas una escena con detalle, emoción y repetición, el cerebro empieza a organizar el comportamiento alrededor de esa imagen. Ajusta el enfoque, la atención, las decisiones, los impulsos. Por eso, dos personas en el mismo entorno ven oportunidades completamente distintas. Una fue entrenada mentalmente para percibir puertas, la otra para ver muros. Hoy esto se ve con mucha claridad. Dos personas están en Internet, con acceso a la misma información. Una pasa horas consumiendo contenidos que la vuelven más consciente, más estratégica, más lúcida. La otra pasa horas anestesiando su mente con distracciones que alivian momentáneamente la frustración, pero profundizan el vacío. El entorno es el mismo. El resultado es opuesto. La diferencia no es la herramienta, es la imagen interna que guía el uso de la herramienta. Estudios sobre visualización muestran que atletas, profesionales y estudiantes que ensayan mentalmente sus acciones con frecuencia aumentan de forma significativa su desempeño bajo presión. El cerebro crea mapas de acción incluso antes de la ejecución real. Es como si el cuerpo llegara al desafío con memoria de éxito. Ahora imagina lo poderoso que esto es cuando se aplica al dinero, a las elecciones y al posicionamiento en la vida. Mucha gente dice que no logra imaginarse prosperando, y esa frase, dicha de manera casual, es una sentencia silenciosa. Aquello que no puedes imaginarte viviendo, inconscientemente evitas construirlo. La mente rechaza lo que no reconoce como familiar. Prefiere repetir la incomodidad conocida que experimentar un nuevo nivel de responsabilidad. Ahora mira un ejemplo claro del lado constructivo de esto. Oprah Winfrey nació en un entorno de extrema dificultad. Pasó por abusos, rechazos y puertas cerradas al comienzo de su carrera. Pero había algo en ella que nunca se rompió. La imagen interna de que la vida podía ser más grande que las circunstancias. Mientras el mundo gritaba límites, ella sostenía una visión interna de expansión. Cuando las oportunidades surgieron, no se sintió una impostora, porque ya se había visto ahí por dentro. Antes de vivirlo, ya se reconocía en ese lugar. La mayoría hace lo contrario, solo cree que puede después de ver. Pero quienes realmente cambian primero ven por dentro, y luego la vida acompaña. No porque el mundo sea mágico, sino porque el comportamiento, la postura, el enfoque y las decisiones cambian de manera casi invisible. Y aquí entra una verdad incómoda. Cuando visualizas una versión más grande de ti mismo, el primer efecto no es alegría, es incomodidad, porque la imagen nueva entra en conflicto con la identidad antigua, y ese conflicto genera miedo, resistencia, ganas de abandonar, autosabotaje. Mucha gente se detiene justo en ese punto y dice que esto no sirve porque duele. Pero toda expansión duele antes de liberar. ¿Ya notaste cómo las personas crean imágenes mentales de escasez con una facilidad enorme? Se imaginan perdiendo, siendo rechazadas, quedándose sin dinero, pasando vergüenza. Montan películas enteras de eso sin esfuerzo. Ahora pide a alguien que cree una imagen clara de prosperidad, equilibrio, éxito, libertad. Muchos se bloquean. La mente fue entrenada para prever lo peor como forma de defensa, pero esa defensa se transforma en una prisión sofisticada. Si quieres usar esto a tu favor, empieza de forma simple. No es imaginar mansiones ni cifras irreales. Es imaginar mejores decisiones. Es verte diciendo no al gasto impulsivo. Es verte estudiando un poco todos los días. Es verte actuando incluso con miedo. Es verte cerrando ciclos que ya no tienen sentido. Estas imágenes, cuando se repiten, se vuelven naturales. Y lo que se vuelve natural se convierte en comportamiento automático. Y el comportamiento automático construye destino. Mucha gente cree que cambiar de vida exige destruir todo de una sola vez. Eso asusta y paraliza. Pero el cambio real ocurre cuando empiezas a cambiar lo que nadie ve. El diálogo interno, las imágenes mentales, la forma en que te ves enfrentando los desafíos del día siguiente. El futuro no se crea mañana.
se crea en la imagen que sostienes hoy. No necesitas esperar años para sentirte diferente. El sentimiento cambia cuando la imagen cambia. Y cuando la imagen cambia, las elecciones empiezan a cambiar solas. No por un esfuerzo brutal, sino por coherencia interna. Empiezas a sentirte extraño, actuando contra tu nueva visión. Y esa es la señal más clara de que la identidad comenzó a reorganizarse. Existe un punto crítico en toda transformación del que casi nadie habla. El momento en que empiezas a mejorar, pero aún no lo suficiente como para sentirte seguro. Ya saliste de la vieja identidad, pero todavía no te sientes cómodo en la nueva. Ese es el territorio más peligroso del cambio. Justo ahí la mayoría abandona, porque antes, cuando todo estaba mal, al menos era predecible. Ahora cuando empieza a mejorar surgen dudas, sabotajes, comparaciones, miedo a perder lo que aún ni siquiera se consolidó. Mucha gente llama a eso mala suerte, pero no es mala suerte, es una prueba de sostenimiento de la identidad. La vida siempre pone a prueba aquello que dices que decidiste ser, no con palabras, sino con retrasos, críticas, imprevistos, tentaciones de volver al patrón antiguo. Y aquí va un principio invisible que pocos entienden. El universo no prueba para castigar, prueba para verificar si la nueva identidad es real o solo entusiasmo pasajero. Si sostienes, la puerta se abre. Si retrocedes, la puerta se cierra sin hacer ruido. Por eso hay personas que reciben una gran oportunidad y poco tiempo después lo pierden todo. Ganan dinero rápido, pero no lo sostienen. Cambian por fuera, pero no por dentro. Existen innumerables casos de personas que se volvieron millonarias con premios repentinos y pocos años después estaban en completo colapso financiero, emocional y familiar. El dinero llegó antes que la identidad. Y cuando eso ocurre, el dinero se vuelve un amplificador del caos. No es el dinero el que destruye, es la falta de estructura interna para sostenerlo. Ahora trae esto a tu vida cotidiana. Tal vez no estés lidiando con premios gigantes, pero lidias con pequeñas victorias y pequeños sabotajes todos los días. Empiezas a estudiar, sostienes algunos días la constancia y luego te distraes. Empiezas a ahorrar un poco, luego viene una excusa emocional para gastar. Empiezas a posicionarte mejor, luego te callas para no desagradar. Ese ir y venir genera agotamiento. La persona no se detiene porque fracasó. Se detiene porque no aprendió a sostener su propia decisión. Existe una diferencia brutal entre comenzar y sostener. Mucha gente comienza. Poca gente sostiene. Sostener no exige entusiasmo. Sostener exige identidad. Y la identidad se demuestra cuando nadie te anima, cuando nadie te elogia, cuando nadie te valida. Ahí nace el verdadero compromiso. Hay una frase que siempre me ha guiado. No necesitas ganar todos los días, pero nunca puedes traicionar a quien decidiste ser. Puedes equivocarte, atrasarte, tropezar, pero no puedes abandonar al personaje que elegiste construir, porque cada abandono alimenta a la versión antigua. Y cada vez que alimentas a la versión antigua, se hace más fuerte. Tal vez tú estés viviendo exactamente esto ahora. Un conflicto interno entre la persona que fuiste entrenado para ser y la persona que decidiste convertirte. Ese conflicto duele, cansa, confunde, pero es una señal clara de que algo se está reorganizando por dentro. El problema no es sentir ganas de rendirse. El problema es obedecer esas ganas. La ciencia del comportamiento muestra que el cerebro intenta proteger patrones antiguos porque generan una sensación de previsibilidad, incluso cuando son dañinos. El cerebro prefiere un sufrimiento conocido a un éxito incierto. Por eso rendirse trae una extraña sensación de alivio. No porque sea bueno, sino porque es familiar. Crecer incomoda, retroceder alivia de forma temporal. Y casi todo fracaso prolongado nace de ese intercambio inconsciente, cambiar el futuro por un alivio inmediato. Por eso repito algo que cambia destinos. Cambiar de vida no es un evento. Es una postura sostenida en el tiempo. No necesitas años de sacrificio extremo, necesitas días bien vividos en secuencia. Un día bien vivido llama a otro. Una decisión bien sostenida
abre espacio para la siguiente. Y cuando te das cuenta, lo que parecía imposible empieza a volverse normal. Y si quieres un desafío final, real, simple y poderoso, aquí va. Durante los próximos 14 días, sin excepción, haz todos los días una sola cosa que tu versión antigua evitaría hacer, pero tu versión futura agradecería. Puede ser estudiar, ordenar tus finanzas, cortar un gasto impulsivo, levantarte más temprano, poner un límite a alguien, buscar una nueva fuente de ingreso, entrenar tu mente todos los días. Una sola acción consciente por día, solo una. No negocies con tu versión antigua, solo cumple. Al final de esos 14 días, no estarás completamente transformado, pero habrás creado algo que vale más que el entusiasmo: tracción. Y cuando la tracción comienza, el cambio deja de depender de la motivación y pasa a depender de la dirección. La vida no cambia cuando te sientes listo. Cambia cuando empiezas a actuar como alguien que decidió no retroceder. No necesitas esperar tantos años para cambiar de vida. Lo único que necesitas es dejar de aplazar el momento en que te vuelves fiel a tu versión futura. Porque el día en que nace esa fidelidad, el tiempo deja de ser un enemigo y pasa a ser un aliado silencioso trabajando a tu favor. Existe una etapa de la transformación de la que casi nadie habla porque no es glamorosa, no genera frases bonitas ni aplausos inmediatos. Es el periodo en el que empiezas a actuar diferente, pero el mundo aún reacciona como si fueras el mismo. Cambias por dentro, pero por fuera todo parece igual. Las personas siguen tratándote de la misma manera. Las oportunidades aún no explotan. Los resultados todavía no son visibles. Y justo ahí nace la duda silenciosa. ¿Realmente está funcionando? ¿No me estaré engañando? Y es ahí donde muchos regresan, no por falta de capacidad, sino por impaciencia emocional. Casi todos quieren pruebas antes de sostener una decisión. Pero la dinámica de la vida es la opuesta. Primero sostienes, después aparece la prueba. Mientras exijas garantías externas para continuar, siempre estarás negociando con tu versión antigua. Porque la versión antigua solo se mueve cuando ve seguridad. La versión futura se mueve incluso sin ver nada. En estos tiempos esto es muy evidente en la relación de las personas con el dinero y las decisiones. La persona decide que va a cambiar su patrón. Empieza a gastar menos, a estudiar más, a posicionarse mejor. Pero por un tiempo el saldo bancario parece el mismo. Las cuentas siguen llegando. La presión no disminuye de inmediato. Y entonces surge la tentación. Voy a relajarme un poco, luego regreso. Ese luego regreso es la forma sofisticada que la mente usa para sabotear sin parecer sabotaje. Hay algo que aprendí observando a miles de personas a lo largo de la vida. Nadie pierde por intentar cambiar. Las personas pierden cuando se detienen a la mitad. Empezar duele, continuar duele, pero detenerse duele por mucho más tiempo. Y la peor parte es que el dolor de detenerse es silencioso. Se esparce en forma de frustración, culpa, comparación y una constante sensación de atraso. Tal vez ya sentiste eso. Ese peso en el pecho de saber que podrías estar en otro lugar si hubieras sostenido una decisión antigua. Esa pregunta que aparece cuando te comparas con alguien que empezó después que tú y hoy está más adelante. Esa sensación de que el tiempo pasó demasiado rápido. Nada de eso nace de la falta de capacidad. Nace del abandono disfrazado de prudencia. El mundo respeta a quien se respeta primero. Y respetarse a uno mismo no es un discurso motivacional. Es mantener los acuerdos internos, especialmente cuando nadie está mirando. Cuando dices que vas a estudiar y estudias. Cuando dices que vas a ahorrar y ahorras. Cuando dices que vas a intentar y lo intentas, aún con miedo. Esos acuerdos silenciosos remodelan tu campo emocional. Empiezas a confiar en ti. Y cuando confías en ti, la vida también empieza a confiar más en ti. Los estudios muestran que la principal fuente de autoestima no es el halago externo, es la coherencia interna. Las personas que hacen lo que se prometen a sí mismas, incluso en cosas pequeñas, construyen un sentido de valor que no depende de la aprobación de los demás.
En cambio, quienes viven rompiendo sus propios compromisos generan una desconfianza inconsciente hacia sí mismos. Y esa desconfianza contamina decisiones, relaciones e incluso la forma en que el dinero entra y sale de la vida. Tal vez estés esperando sentirte más fuerte para continuar, pero la fuerza viene después de la continuidad, no antes. Tal vez estés esperando sentirte más seguro, pero la seguridad nace de la repetición, no de la espera. Tal vez estés esperando que los demás cambien contigo, pero casi siempre las personas solo cambian de actitud después de que tus resultados se vuelven visibles. Antes de eso, prueban, dudan, se burlan. Y ese es otro filtro natural de la vida para separar a quienes sostienen de quienes solo sueñan. No estás en desventaja por haber empezado tarde, solo estarás en desventaja si te rindes demasiado pronto. El tiempo no premia a quien empieza primero, premia a quien permanece. Y permanecer no significa avanzar rápido, significa no volver al punto inicial. Siempre que tu mente te diga que estás tardando demasiado, recuerda esto. Los árboles frutales pasan años formando raíces antes de ofrecer algo por fuera. Pero después, cuando empiezan a dar fruto, lo hacen durante décadas. En cambio, las semillas que brotan rápido sin raíces fuertes son las primeras en caer cuando cambia la estación. Si hoy te sientes cansado, confundido o cuestionándolo todo, eso no es señal de fracaso. La mayoría de las veces es señal de transición. Es el patrón viejo perdiendo fuerza y el nuevo aún tomando forma. Ese punto intermedio es incómodo, pero es exactamente ahí donde la identidad se desprende del pasado. Sigue adelante. Aunque no veas todo, aunque no entiendas todo, aunque no sientas todo, porque la vida no se transforma el día en que te sientes listo, empieza a transformarse el día en que decides no volver más a la versión que ya no te satisface. Y esa decisión, cuando es real, cambia incluso la forma en que el tiempo pasa a tu alrededor. Tal vez en algún nivel, ya sabes que este momento que estás viviendo no es solo un día más. Hay algo reorganizándose por dentro mientras escuchas esto. Una inquietud silenciosa, un deseo de no aceptar más el piloto automático, un malestar que ya no te deja esconderte detrás de las mismas excusas de siempre. Y eso es bueno. Ese malestar es la señal más clara de que tu versión antigua ya no te representa por completo. Ahora imagina algo sencillo. Piensa en alguien que amas, alguien que te importa, alguien que sabes que está bloqueado, cansado, frustrado, viviendo por debajo de su propio potencial. Tal vez esa persona nunca te pida ayuda. Tal vez sonría por fuera y sufra por dentro. Tal vez esté esperando exactamente un mensaje como este, pero no sabe por dónde empezar. A veces todo lo que alguien necesita para iniciar un cambio es escuchar la frase correcta en el momento correcto. Si esto tuvo sentido para ti, comparte este video con esa persona especial. No como una imposición, no como un reclamo, sino como un gesto silencioso de cuidado. Porque cuando entiendes que nadie cambia solo, también entiendes que a veces el mayor acto de amor es simplemente abrir una puerta que el otro aún no logró ver. Y mientras tanto, mantente atento, porque cuando una nueva identidad empieza a formarse, la vida comienza a enviar señales desde todos los lados. Algunas son sutiles, otras son incómodas, pero todas son invitaciones disfrazadas para que sigas avanzando, incluso cuando el mundo aún no parece haber cambiado. Vamos juntos. Te espero en el próximo video.